Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al stand del Instituto Electoral en esta Feria Internacional del Libro 2025 dedicada a la ciudad de Barcelona. Me es muy grato y me da muchísima alegría presentar esta tarde-noche el último número de la revista Folios, el número 41, en su año número 19. Poder digital y ciudadanía en la era de la inteligencia artificial. Esta tarde tenemos la presencia del doctor José Alberto Galarza Villaseñor. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestro en Pensamiento Social y Político por la Universidad de Sussex en Reino Unido. Es profesor investigador en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde imparte la asignatura de Filosofía Política Contemporánea. Fue senador de la República por mayoría relativa del Estado de Jalisco, así como coordinador de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez en el vínculo con universidades y la sociedad civil. Ha sido articulista nacional del Universal y del diario local El Informador. Actualmente es el director de la División de Estudios Políticos del mismo CUSH de la Universidad de Guadalajara. Igualmente, un aplauso. Gracias. Un rockstar también. Nos acompaña también esta noche el consejero del INE, Arturo Castillo Loza. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro en Psicología y Sociología Política por la Nueva York University, la NYU. Cuenta además con estudios de especialidad en telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en demoscopía y nuevas tecnologías por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y en Derecho Constitucional y Electoral estadounidense por el Washington Center. Se ha desempeñado como asistente de investigación del secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y subdirector de la Reforma Judicial de la Revista Mexicana de Justicia. También ha ocupado diversos cargos en el entonces Instituto Federal, en el IFE, de 2017 a 2023. Fue asesor de magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en asuntos relacionados con la Comisión de Venecia, el cambio tecnológico y democracia. Actualmente, como ya lo dije, es consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido a esta presentación. Asimismo, nos acompaña la consejera electoral Melissa Amezcua Yepis, consejera de nuestro querido IEPC. Ella es maestra y doctora en Sociología por la New School for Social Research y profesora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diversas publicaciones e investigaciones en líneas de teoría y práctica democrática. Es directora del Comité Estatal de la MESIP e investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores. Bienvenida, consejera, a esta presentación. Igualmente y de manera remota, en una grabación que nos hicieron desde la ciudad invitada a esta Feria Internacional del Libro, desde Barcelona, nos acompañan dos integrantes de una asociación muy emblemática en los últimos años en la ciudad de Barcelona, que ha creado mediante software libre una plataforma deliberativa para la participación y el poder digital, podríamos decirlo así, desde las roots, desde las comunidades y particularmente desde los barrios de Barcelona, conocido como Decidim. Y también nos va a acompañar de manera remota en un video que hizo el coordinador de este número, el doctor Martín Mora, que es profesor invitado de la Universidad Oberta de Cataluña, ha sido profesor de la Universidad de Guadalajara, también en el CUSH, y es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a la consejera Melissa Amezcua Yepis. Muchas gracias, directora Sayani. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues es un honor estar aquí en este panel. Saludo al consejero,
al director de la división, a la directora y a quienes nos van a acompañar en un momentito vía virtual, pues para presentar el número 41 de la revista Folios, que como sabemos es una publicación de discusión y análisis editada pues ya por bastante tiempo por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y que ahora se titula Poder Digital y Ciudadanía en la Era de la Inteligencia Artificial. Esta edición aborda pues una de las tensiones más significativas de nuestros tiempos, el cómo la inteligencia artificial está reconfigurando los fundamentos mismos de la democracia y la noción de ciudadanía. La inteligencia artificial, como lo dije, está transformando de diversas maneras las democracias a una velocidad que incluso las instituciones apenas empezamos a comprender. Por un lado, amplifica la capacidad de las personas para informarse y participar, permite análisis de datos más precisos, diagnósticos sociales más rápidos y políticas públicas que podríamos decir un poco mejor diseñadas. Sin embargo, al mismo tiempo, redefine el poder político. La forma de hacer política se está desplazando hacia un terreno donde la capacidad de procesar datos, segmenta audiencias y personaliza mensajes es tan determinante como la propia habilidad de persuadir. Esto abre oportunidades para la comunicación más estratégica, pero también vulnera los procesos democráticos, pues cuando se usa para desinformar, para manipular, para polarizar. En las políticas públicas, la inteligencia artificial promete decisiones más eficientes y basadas en evidencia, pero también corre el riesgo de convertir criterios técnicos en cajas negras que sustituyen la deliberación democrática. Si las decisiones se justifican en lo que dice el algoritmo y no en los valores que sostienen a una sociedad, pues las democracias pueden ceder terreno a una tecnocracia sin control ciudadano. La información y la comunicación, el corazón de la democracia, es quizá donde la inteligencia artificial genera las transformaciones más profundas. Vivimos rodeados de contenidos generados o amplificados por algoritmos que deciden qué vemos, cuándo lo vemos y por qué lo vemos. Esto puede enriquecer el acceso al conocimiento, sin duda, pero también distorsionar la realidad mediante desinformación y deepfakes que fragmentan la esfera pública. Las democracias fuertes necesitan ciudadanía informada. Una ciudadanía alimentada por información manipulada enfrenta dificultades para deliberar, elegir y exigir. La inteligencia artificial obviamente pues no es buena ni mala por sí misma, pero sí es profundamente una cuestión política. Su impacto depende de la capacidad de las instituciones para regularla, de la transparencia con la que se usa en el sector público, de los límites éticos en la comunicación política y sobre todo de la educación digital que tienen o no tenemos las personas. La pregunta clave ya no es si la inteligencia artificial transformará la democracia, sino la democracia será capaz de transformarse lo suficiente para sobrevivir a la inteligencia artificial. Por eso este número de Folios afirma que la cuestión de la tecnología, como decía hace un momento, no refiere solo a la consideración de herramientas para hacer cosas, es una cuestión profundamente política. Así, este número se aleja tanto de visiones distópicas de la inteligencia artificial como de romantizaciones de la tecnología como herramientas neutrales o democratizadoras en sí mismas. El dossier, coordinado, como ya nos decía la directora, por Martín Mora Martínez, reúne a destacados autores que se sumergen en la caja negra de la inteligencia artificial para cuestionar su supuesta neutralidad, explorando su impacto en esferas tan diversas como la ecología, la política electoral y la subjetividad. El articulado que constituye a este número profundiza en los desafíos concretos que esta nueva lógica de poder digital impone a la sociedad. Tenemos 12 capítulos, 12 artículos que integran este número y mencionaré brevemente 3 áreas que me parecen críticas y que son abordadas por algunos de los autores en este número. La crisis climática, por un lado, la discriminación de género y la democracia.
La inteligencia artificial y la crisis climática de Joan Rovira Mortelli, en el artículo pregunta: ¿es la inteligencia artificial una solución a la crisis climática? Y se trata sobre todo de desarrollar una manera de desmontar el mito de la inteligencia artificial ecológica. Aunque la inteligencia artificial se vende como una aliada que promueve la eficiencia, su huella material y energética la convierte en parte del problema. La inteligencia artificial requiere de una infraestructura material voraz, grandes cantidades de energía eléctrica y agua para refrigerar los data centers. Su funcionamiento depende de la extracción masiva de metales raros en el sur global, lo que genera contaminación, entre diversos otros retos. El autor advierte que sin una regulación ecológica estricta y sin apostar por el decrecimiento, la supuesta inteligencia artificial verde será solo una forma de greenwashing extractivista. Otro de los capítulos, el algoritmo Género y Desigualdad, de Ana Gálvez Mozo, titulado El algoritmo me discrimina, la inteligencia artificial y los próximos desafíos de género, demuestra que la inteligencia artificial, como decía hace un momento, pues no es una fuerza neutral o una herramienta neutral, sino que reproduce y en la mayoría de los casos también agrava la exclusión de género. Los sesgos históricos se codifican en los algoritmos. Esto se manifiesta en la subrepresentación femenina en los equipos de desarrollo, en el uso de voces femeninas para asistentes virtuales que refuerzan estereotipos de servicio y en sistemas de selección de personal que han llegado a penalizar términos asociados a mujeres. El análisis de este capítulo concluye diciéndonos que se necesitan políticas públicas con una perspectiva de género y una gobernanza feminista de la inteligencia artificial. Esto para evitar que la revolución digital que estamos experimentando se convierta en una nueva forma de subordinación. En el capítulo de Ángel de Jesús García Íñiguez, titulado IA y procesos electorales, revisión de 4 casos para proponer criterios de actuación, analiza cómo la inteligencia artificial vulnera la integridad democrática, citando 4 casos globales. Desde micro-targeting masivo y la explotación de datos personales, recordaremos de Cambridge Analytica en 2016, hasta el auge de deepfakes, audios y videos manipulados usados en India y en México. Esto en procesos electorales. El autor subraya que la inteligencia artificial genera nuevos vectores de vulnerabilidad, como la manipulación psicológica individualizada y el sabotaje de la confianza pública, que amenazan la libre formación de la voluntad del votante. Como respuesta, propone criterios urgentes de actuación, incluyendo la reforma legal para tipificar la suplantación digital de candidatos y la desinformación automatizada, así como la exigencia de transparencia en propaganda digital. Folios, el número 41, nos ofrece un diagnóstico revelador. La inteligencia artificial, pues, es una infraestructura de poder que está en disputa, donde los riesgos son reales y que van desde la degradación ambiental hasta en cómo es que cada día se va desdibujando la libre formación de la voluntad del votante en nuestra sociedad. Pero Folio también nos muestra experiencias en las que la tecnología puede potenciar el involucramiento de las personas en la vida pública, y tal es el caso de las colegas de Decidim, que escucharemos en algún momento, y que la han utilizado de manera muy exitosa para mejorar y hacer viable a una gran escala procesos deliberativos y participativos en la toma de decisiones. Y como ya es parte del ADN de Folios, el arte gráfico de esta edición estuvo a cargo, pues, de 2 artistas maravillosas. No sé si están acá. Bueno, espero que estén por aquí al ratito. Eva Becerra y Natalia Fregoso, quienes utilizaron la inteligencia artificial para intervenir fotografías, mostrándonos las formas en que la inteligencia artificial puede impactar nuestra percepción, nuestra experiencia y nuestra experiencia estética del mundo de maneras impensables. Folios 41 nos invita a ir más allá del
optimismo ciego y a asumir que el futuro de la libertad a través de las democracias como formas de vida se disputa hoy también en los centros de datos y en las acciones colectivas, institucionales y políticas que se lleven a cabo para regular su uso, así como el fomento de valores, pensamiento crítico que necesitamos hoy más que nunca. Les invito a leer esta revista que de verdad quedó maravillosa. Me enfoqué solo en 3 de ellos, en 3 de sus artículos, pero espero que quienes nos acompañan en esta mesa el día de hoy puedan hacer justicia a los otros artículos del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. A continuación, le cedo el uso de la voz al doctor Alberto Galarza Villaseñor para que nos comparta su participación. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, yo estoy en verdad muy emocionado, y no es una parte discursiva, de que me hayan invitado a presentar una de las revistas más bonitas que tiene el estado de Jalisco. Yo me acuerdo de revistas chidas de Jalisco que han sido tan longevas, yo creo que ninguna. Me acuerdo alguna de literatura que se llamaba La Voz de la Esfinge y otra que se llamaba Tragaluz, que eran productos editoriales muy, muy, muy bonitos, pero que nunca tuvieron ni un formato, ni una consistencia y sobre todo una curaduría de autores como la que tiene Folios. Yo quiero felicitar a la presidenta del Instituto Electoral, a la consejera Melissa Yepes, a la directora editorial Sayani Mosca, por el cuidado que han tenido para mantener un producto de este tipo tanto tiempo, ¿no? Desde que sienten la revista en sus manos, se siente la diferencia de tener un producto editorial súper bien curado. Bueno, entrando en materia, yo creo que en el tema que advierte el poder digital y ciudadanía en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, abordaron prácticamente todas las vertientes de los temas. Me gustó que se hablara desde el papel del Estado como regulador, ¿no? Ha habido muchas discusiones. Antes de estaba escuchando a Jacqueline Pechard de la mesa anterior, cuando hablaban de esta construcción de las hipermayorías que hoy tiene el actual régimen. Antes de que hubiera esta hipermayoría, que no fue hace tanto tiempo, por lo menos en el Senado de la República había en las 2 cámaras una fuerte discusión de qué papel debería de tomar el Estado para poder regular estas plataformas o estas grandes plataformas de redes sociales, y hasta dónde la regulación del Estado se veía como una mano para poder colonizar a estas herramientas que todas las personas utilizan, o simplemente para ponerle un alto a las grandes corporaciones que son dueñas de nuestros datos y que lo utilizan para comercializar, pero también para comercializar y que puedan ser usadas para recibir la información que a nosotros nos guste, rechazando todo aquello que no sea de nuestro agrado. Y eso hace sociedades más frágiles, hace sociedades más polarizadas, porque en el debate público no hay contrastes, solamente simplemente en leer estos artículos, y voy a abordar un poquito de todo lo que fueron hablando cada uno de los autores, de cómo simplemente el tener una huella digital de una población con 150 likes, 200 likes, estos datos o estas personas, estas corporaciones que pueden mandarte información específica, lo pueden hacer conociéndote mejor que tu pareja, que tus papás, e inclusive conociéndote mejor que a ti mismo, ¿no? Todo este tema de clasismos y racismos escondidos en los clics y en la huella digital son muy evidentes, y hay estudios que han salido por muchísimo tiempo hablando de estos bias o de estos sesgos que tenemos los ciudadanos. Entonces, artículo primero de José Antonio Carrera Barroso, la parte de la regulación.
hasta dónde debe de llegar el Estado, hasta dónde el Estado debe de construir una propia inteligencia artificial propia para poder tener cuidados con los sesgos de determinado tipo que te puedan herir cuestiones democráticas, que te puedan herir la misma libertad de expresión o simplemente el sentido mismo de lo que es verdad y no es verdad. Segundo, me gustó mucho el artículo, ya lo mencionaba Melissa, de Ana Galvez, acerca de los sesgos que tienen la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial es un máximo procesamiento de todos los artículos académicos, revistas que existen. Los sesgos machistas, misóginos que puede haber en estos se siguen reproduciendo en la inteligencia artificial. Ahí se me hizo muy sorprendente la parte de los biométricos o el reconocimiento facial, de cómo en personas blancas más occidentales pueden tener un 100% de accurate, ¿no? de asertividad, y personas racializadas de otro tipo con rasgos más autóctonos, prácticamente el rango para poder dar con algunas certezas menos del 45%, y creo que los bias que marcan este tema del sesgo de género es importante del artículo de Ana Galvez. En el tema de Francisco Javier Tirado Serrano, en la cuarta revolución industrial, que yo creo que si no se abordó en esta curaduría de textos que se hicieron, fue las consecuencias que tiene cada que viene una revolución industrial en la población mundial. La primera revolución industrial con la máquina de vapor, la segunda con la electricidad, la tercera con los ordenadores computacionales. Prácticamente hay muchas, yo siempre que platico con mis alumnos de todo el tema de los efectos o las distorsiones que marcan las revoluciones industriales, me acuerdo de dos películas que a mí me sorprendieron mucho en mi juventud. Uno era The Full Monty, una película inglesa, ¿no? que hablaba de la desindustrialización de partes de Manchester, ¿no? y lo que tenían que hacer los ex obreros para poder sobrevivir. Y la otra, Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Este gran libro de Robert Dahl, que es, el papá de Charlie, que pierde su empleo precisamente por la sustitución de máquinas que hacían su mismo trabajo. Aunque aquí hay un diagnóstico muy acertado de las distorsiones que está generando esta cuarta revolución industrial, de la Big Data, del Internet de las cosas. También me acordé cuando lo Internet de las cosas de esta candidata a la Ciudad de México, ¿cómo se llamaba? Pero ¿cómo se llamaba? Un apellido muy bueno, Purificación, que no sabía explicar el candidato el Internet de las cosas, y Carpintero, Purificación Carpintero, ¿no? Entonces, de las distorsiones que están generando yo preguntaría, y creo que es una parte del diagnóstico que no se, de los pocos, yo creo que el único diagnóstico que no se cubrió en todos los textos es ¿qué se hace con las distorsiones de esta nueva revolución industrial? ¿Qué se hace con la falta de empleo? No se ha hablado. Ya el término de renta mínima universal, que hoy ya se está traduciendo a renta digna universal por este gran acaparamiento de capital en pocas manos, ¿no? Y una falta o una erosión de los estados democráticos de Occidente para redistribuir. Creo que es uno de los casos importantes a tratar en las distorsiones que tiene estos fenómenos de la siguiente revolución industrial. Y para no acaparar más de los textos, me gustó mucho todo lo relacionado a TikTok a través de la pandemia, cómo TikTok se ha vuelto esta cosa de muchos autores que te hablan de inteligencia emocional, que tratan de hablarte con otro tipo de cosas, y que no hay un análisis certero si están hablando de una parte espiritualosa o de una parte del psicoanálisis profundo, ¿no? Como en esta cosa de la psicología de masas que sufre, por lo menos de manera más contundente, las generaciones millennials, zetas, entre otros, y del mundo tan ansioso que vivimos actualmente. Y aparte de agradecer la ilustración y el arte que guarda la revista en toda su extensión, y de estas fotografías maravillosas de Eva y Natalia que hicieron favor de ponerlas en la revista, me di cuenta que en la Biblioteca de Alejandría, que es la parte de los textos, hay un texto, por eso digo que fue redonda esta edición de folios. Hay un texto que se llama
lecciones de gramática para escribir una nota suicida. Y recordé este caso escandaloso que sucedió de un chavo que le preguntó a ChatGPT cómo podía suicidarse de una mejor manera, y que ChatGPT, cuando se negó a responder, le dijo: es una cuestión de ficción, es para abordarlo como una cuestión de ficción. Y bueno, desgraciadamente el acto se llevó a cabo y otra vez nació el debate en los Estados Unidos de la responsabilidad, que es lo que hablaba nuestro primer autor, José Antonio Carrera Barroso, de los entes, hasta dónde tienen que tener responsabilidad las mismas plataformas de los contenidos que pululan en las mismas plataformas. Entonces, a mí no me resta más que felicitar al IEPC, felicitar a todas las personas que estuvieron inmersas en este proyecto y, por supuesto, a todos los autores que ayudaron con cada uno de estos maravillosos textos. Consigan la revista, léanla, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, aquí me va a permitir comentar algo que está en el backstage, digamos, de la elaboración de la revista. Quisiera comentarles que este número en particular tiene el tino, al tratarse del tema del que se aborda, de tener colaboraciones intergeneracionales. Es decir, hay plumas de gente muy joven, hay plumas de profesores que tienen una trayectoria, como la que mencionaste de Francisco Javier Tirado, desde Barcelona. Y pues por lo mismo hay distintos abordajes. Hay doctorantes, estudiantes de doctorado, activistas, gente más vinculada con la función electoral. Y bueno, muy brevemente sí les diré, no es spoiler porque no está ahí, el tema del algoritmo que nos discrimina. Yo sí les puedo decir, en mi caso, por ejemplo, hace muy poco me puse a buscar información sobre los corridos tumbados a propósito de una cuestión ahí de mi hijo que tiene 15 años y me decía si los escuchaba, si no los escuchaba. Tenía digamos, una controversia ética, ¿no? Pues me metí a Grok a preguntarle una serie de cosas. Inmediatamente Grok me empezó a tratar como chaval, quinceañero, en género masculino, inmediatamente. Entonces, Ana Gálvez asiste y acierta en detectar que perfectamente el algoritmo nos discrimina. Está tan, programado para que determinados issues, preguntas, están claramente identificadas con sesgos de género. Bien, no me extiendo más. Le quiero dar el uso de la voz al consejero Arturo. Gracias. Así está bien, listo, muy buenas tardes. Pues a ver, después de las extensas presentaciones que han hecho ahora sí que mis copartícipes, creo que tengo ya poco que decir sobre los textos en sí mismos. Sin embargo, sí quisiera empezar literalmente cuestionando una de las propuestas justamente del autor que mencionabas, doctor, de Francisco Javier Tirado. Y esto es para contextualizar la importancia y la relevancia de esta discusión. El autor, Tirado Serrano, nos propone que la creación de la inteligencia artificial constituye una cuarta revolución industrial. Yo creo que va mucho más allá que una revolución industrial. Ninguna de las tres revoluciones industriales anteriores habían puesto en jaque las dos características fundamentales que distinguen al ser humano de todos los demás seres que habitan este planeta. Es decir, la inteligencia artificial no solamente es una tensión en materia democrática, es una tensión en materia existencial para la especie humana. Me explico. Ni la revolución del vapor y la automatización mecánica, ni la revolución de la electricidad y ni siquiera la revolución de las computadoras por sí mismas habían puesto en riesgo estas dos características: la capacidad de procesar información que tiene el ser humano respecto de los demás, que esa es nuestra primera característica evolutiva fundamental, y segundo, la capacidad de colaborar a gran escala. La inteligencia artificial sí pone en riesgo estas dos cuestiones. Empecemos por la parte cognitiva. La parte cognitiva
Creo que ya nadie podría dudar que ChatGPT, Gemini o cualquier plataforma de inteligencia artificial puede procesar una mayor cantidad de información con mucho mayor precisión que cualquier individuo en el mundo. Eso no hay duda alguna. No solo eso, hay efectos importantes de decremento cognitivo en las personas que utilizan de manera sistemática la inteligencia artificial. Se disminuye enormemente su capacidad de comprender de manera profunda y detallada conceptos e interrelación de conceptos. También nuestra memoria, y supongo que todos los que estamos aquí podemos coincidir, nuestra memoria antes de estas cosas, ¿cuántos teléfonos se sabían? Muchos. ¿Cuántos se saben ahorita? Si acaso 1 o 2, ¿no? La inteligencia artificial se está volviendo un sustituto de nuestra capacidad de procesamiento y de razonamiento, que es una de las 2 características evolutivas del ser humano. La segunda, la capacidad colaborativa. En un primer momento dijimos, las redes sociales probablemente nos generen una capacidad de colaboración e interconexión mucho mayor. ¿Por qué? Porque entonces podemos estar en tiempo real platicando con personas en cualquier parte del mundo, pero nunca reparamos en algo fundamental. Hay 4 características en las redes sociales y en general en el diseño de la inteligencia artificial y de todas estas tecnologías que impiden que esto sea verdad. Las redes sociales están fragmentando a la sociedad y están, por lo tanto, minando nuestra capacidad colaborativa. Ya me explico por qué es un riesgo existencial para la especie humana. Estamos sustituyendo nuestro pensamiento y nuestra colaboración por una tecnología que nos disminuye el pensamiento individual y que nos impide la colaboración a gran escala. ¿Por qué nos impide esta colaboración? Y en parte creo que algunos de los textos aquí manejan este tema. Tenemos 4 características de estas tecnologías. Son privadas, importantísimo, ¿no? 2, son extraterritoriales, es decir, no responden a una circunscripción o a una demarcación política o jurídica. 3, son anónimas. Y 4, y esto va a ser cada vez más importante, sobre todo por la inteligencia artificial, están automatizadas. Ahora la inteligencia artificial se programa a sí misma permanentemente. Las personas que crearon las plataformas para que esto existiera ya ni siquiera entienden cómo la inteligencia arroja los resultados que arroja. La parte privada, me quiero detener en esto porque es importante para los temas políticos. Al estar basadas muchas de estas tecnologías y plataformas en intereses de carácter privado, su principal incentivo es el lucro. Y el lucro no necesariamente se vincula con el diálogo. ¿Por qué? Porque en el lucro lo que quieres lograr es juntar a la mayor cantidad de personas con intereses similares en el mismo foro para venderles la mayor cantidad de productos al menor precio posible. Es una gran, digamos, centro comercial hiperespecializado a nivel global. Esto, como seguramente algunos habrán leído, lo que nos genera son cámaras de resonancia, burbujas epistémicas, en donde cuando estás explorando redes sociales o incluso conforme vas usando la inteligencia artificial o los motores de búsqueda, se empiezan a enfocar en aquello que te interesa y no en aquello que es distinto a ti. Esto de entrada te da una falsa sensación de que lo que tú piensas es una realidad y que además es una realidad que comparte muchísima gente. Esto está fragmentando el diálogo democrático. Y esto se debe fundamentalmente a que la naturaleza de estas tecnologías es privada. No les interesa el diálogo por sí mismo entre personas, les interesa darnos el dulcecito de aquello que nos hace sentir bien, porque a partir de esto es como empiezo yo a dar clics, que es lo que en este sentido da justamente dinero y lucro. Ahora, creo que Melissa avanzabas en algo importante al principio. Las tecnologías no son buenas o malas, son herramientas. En este sentido, carecen de un valor moral en sí mismas. Son buenas o malas en función del uso que les demos y en función de cómo las valoramos. Ahorita he explorado algunas de las características negativas que también se tocan en esta revista, pero también en esta revista nos dan 2 cosas interesantes. 1, ¿dónde sí están algunas cuestiones positivas? Las redes sociales sí son importantes para generar estructuras colaborativas a nivel social cuando nos encontramos en situaciones de alta tensión. Por ejemplo, ¿qué pasó con la primavera árabe? Hay autores como José Van Dijk o como Manuel Castells que sostienen que la primavera árabe hubiera sido imposible sin el uso de redes sociales sostenidas desde fuera de los países en los que se llevó a cabo este fenómeno. Las redes sociales correctamente utilizadas y si transitamos hacia un modelo
de utilización y de regulación y de construcción de redes de carácter colaborativo, una de las propuestas de una de las autoras, ¿no? Posiblemente podamos empezar a explorar esta otra faceta positiva de las nuevas tecnologías, ¿no? Segundo, que también es importante, una vez que vimos este escenario un poco tecnoapocalíptico, ¿no? También esta revista nos señala algunas cuestiones importantes y concretas que debemos atender. ¿Por qué tenemos algoritmos que están sesgados? Básicamente porque las personas que programan tienen sesgos intrínsecos, inherentes. Todos y todas tenemos estos sesgos. Cuando programas algo, en cualquier sentido, vas a imponer e imprimir tus valores personales en el algoritmo que estás programando. Y de la misma forma, al hacer uso de estas tecnologías que aprenden por sí mismas y estar empujando a que te respondan según lo que tú quieres escuchar, también estás alimentando esos sesgos cognitivos. Entonces hay muchas formas de atajar este problema, probablemente no de resolverlo, pero sí de atajarlo, ¿no? Uno, como mencionan justamente las autoras, que mencionabas tú, Melissa, de entrada tengamos mecanismos de programación o equipos de programación mucho más diversos, no solo en términos de género, en términos de representación de cualquier grupo social. Porque no solamente hay sesgos en carácter de género, también en edades, la discriminación etaria que nos mencionaba Sayani, ¿no? Y en términos raciales no se diga, ¿no? Y concluiría diciendo, bueno, me parece que también lo que termina siendo muy importante leer lo que nos están planteando en esta revista es que no se trata de el tecnooptimismo o el tecnofatalismo, yo creo que es una tecnoinevitabilidad. Nuestra relación con la tecnología es literalmente una simbiosis. Ya tenemos una relación de simbiotas con esta tecnología. El ser humano ya no se entiende sin tecnología, no desde la creación de la inteligencia artificial, desde hace muchísimos miles de años. Y ahora tenemos que entender qué significa nuestra existencia y, por lo tanto, nuestra cooperación y colaboración social desde esta perspectiva. Esta revista es un muy buen acercamiento, muy rápido, a abordar varios de los temas que aquí se han expuesto. Muchísimas felicidades por esta revista, me encantó, la verdad me encantó. Además de la edición, que coincido, doctor, la edición es una belleza, o sea, está muy bien cuidada y muy bien curada, ¿no? Los contenidos están increíbles, échenle una lectura. Paula, consejera presidenta, muchas gracias por invitarme y pues bueno, muchísimas felicidades. Muchas gracias, consejero. Agradezco mucho sus palabras en cuanto a lo que tiene que ver con la curaduría. De hecho, aquí nos acompaña el ilustrador, el diseñador editorial, David López, allá atrás, que en los últimos 4 números le imprime su sello tan particular. Asimismo nos acompañan Manuel y Pedro, allá están, que fueron colaboradores con la revista para utilizar los algoritmos. Ellos son de Valles, de Ameca, de por allá. Acá tenemos al secretario administrativo de Cuballes, por cierto, presente. Y por supuesto, en este caso, las colaboraciones de Eva Becerra y de Natalia Fregoso, que han colaborado con el Instituto Electoral. Algunas de sus fotografías que están aquí son fotos del proceso electoral. De hecho, yo les agradezco, estoy muy agradecida con ellas porque aceptaron el reto, digámoslo así, de que a sus fotografías les pudiéramos trabajar con inteligencia artificial. Si ustedes toman la revista, en la portada verán la fotografía utilizada con inteligencia artificial. Esto es producto de el trabajo que hizo David aplicando la inteligencia artificial, y en la contraportada pueden ver la fotografía original. La revista en sus interiores justamente lo que tiene es que dimos la oportunidad a que aquellas que ustedes ven sospechosamente como que no cuadraran o que sí, son aquellas que justamente tienen la inteligencia artificial. A mí en lo particular me gusta la de la página 63. Es una foto, si la tienen por ahí, hecha con muñequitos de madera que David ahí están a punto de organizar los materiales electorales para la instalación de una casilla. Y bueno, ya ustedes la verán ahí.
A continuación vamos a ver, muchas gracias a quien está en el backstage que nos va a ayudar a poner aquí un video desde Barcelona. En la línea de presentarles, como parte de la revista, hay aquí unas secciones que se llaman transversales. Y lo que tratamos es siempre de acompañar a los textos alguna información complementaria a los artículos. En este caso se trata de Decidim, ya se los comenté. Ellas se van a presentar. Lo que quisimos es que en esta presentación ellas nos pudieran hablar de qué es Decidim. Quisimos que fuera así para que ustedes conozcan alternativas precisamente al funcionamiento algorítmico de la inteligencia artificial y cómo estos poderes digitales también se construyen desde una base más ciudadana del cara a cara. Entonces, le damos play, si son tan amables. Muchas gracias. Hola, bona tarda i moltes gràcies per la invitació a estar aquí. Inicio esta charla en catalán porque sé que Barcelona está muy presente en la FIL y de hecho me mandaron algunas fotos y está re lindo. En primer lugar, agradecerles la oportunidad de estar acá. Yo soy Marta Anducas, soy la presidenta de la Asociación Libre Decidim y me gustaría hablarles un poco de Decidim en relación a esta revista de folios de poder digital y ciudadanía en la era de la inteligencia artificial. Ojeando un poco esta revista, leía una cita que decía: reivindicar lo público, fortalecer las instituciones y ciudadanizar el espacio digital no son aspiraciones políticas, son actos de resistencia. Y creo que Decidim pues, también está en este acto de resistencia. Decidim es una plataforma de software, de código abierto y libre. Pueden encontrar la referencia en la revista y ahí les cuenta un montón de Decidim en la página 19. ¿Vale? Esta plataforma nació en Barcelona hacia el año 2016 y ha ido creciendo. ¿Qué quiere decir que sea de código abierto y libre? Que les nombré antes. Quiere decir que cualquier persona puede ver el código. Evidentemente tienes que saber un poco de informática para entenderlo, pero cualquier persona puede acceder al código, cualquier persona se puede instalar el Decidim e incluso se puede contribuir al código, pero también hay otras formas de contribuir en este proyecto. Decidim es una plataforma de participación digital y como dice aquí en la revista, pues en Decidim las personas pueden proponer ideas, debatirlas, pueden participar en encuestas, pueden votar proyectos, pueden darle seguimiento, también pueden participar en proyectos participativos. Hay como muchos espacios y muchas opciones para abrir esta participación a la ciudadanía o a las personas de una organización, de una entidad, de la institución que esté organizando este espacio digital. Decidim les contaba que nació en Barcelona y la comunidad inicialmente era muy local, pero han pasado bastantes años desde entonces. De hecho, el año que viene celebramos los 10 años de Decidim y tanto la comunidad como las instancias de Decidim se han internacionalizado y ahora hay una gran comunidad internacional. Y hay múltiples instancias también en México y en América Latina. Hola, yo soy Ali González y soy mexicana y he tenido la oportunidad de acompañar varias implementaciones de Decidim en México y en América Latina. Hoy quiero hablarles de más o menos algunas de las experiencias en las instancias que he acompañado y otras también. En México tenemos o hemos tenido instancias de Decidim en Veracruz, Mérida, Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, en la Secretaría de Economía y a nivel internacional, al menos yo identifico la de Guatemala, Paraguay y Brasil. Quiero contarles un poco de cómo ha sido implementar Decidim en México y en América Latina. Directamente pude acompañarla como servidora pública en la instancia de la Ciudad de México que se llama Plaza Pública. En esta instancia fue, digamos que la primera vez que implementamos una plataforma digital
a esa escala de la Ciudad de México, y para implementar esa instancia se contempló una nueva ley de participación ciudadana que desde el principio estimara ya la existencia de una plataforma participativa como medio válido de participación. En esa instancia hicimos procesos bastante importantes como la elección del comisionado de búsqueda de personas desaparecidas o la extensión de una de las líneas de Metrobús. Actualmente Plaza Pública está teniendo el proceso del Plan General de Desarrollo Territorial, que tiene un enfoque en pueblos y barrios originarios y que gracias a Decidim permite que las personas puedan convocar sus propias asambleas de desarrollo territorial en el contexto del proceso, solventando también las cuestiones de brecha digital. Es decir, que las personas que quieren hacer sus asambleas no necesitan un correo electrónico ni crear una cuenta en Decidim para solicitar la creación de una asamblea. Sin embargo, esa asamblea está vinculada al proceso participativo. En el caso de otras implementaciones, por ejemplo, como la de Monterrey, vemos que Decidim es muy compatible con las identidades digitales, que me parece que justo este se vuelve un tema grande. ¿Cómo le hacemos para asegurar que las personas ciudadanas que ejercen sus derechos, utilizan una identidad digital, lo cual le da como, garantía al proceso? En el caso de Brasil, bueno, esto lo implementó el gobierno de Brasil, pero es sorprendente porque ellos con un equipo local llegaron a 1.5 millones de brasileños en 4 meses y todos ellos con identidad digital para un proceso que es básicamente el plan plurianual, se le llama, es decir, el que determina cuál es el gobierno de ese presidente, ¿no? Y se ha hecho todo a través de propuestas que han hecho los mismos ciudadanos en todo el país. Otro proceso que me gustaría destacar es el de Guatemala, porque empezó con la Ley Nacional de Aguas y este Decidim también tenía un enfoque profundo en pueblos indígenas. Entonces, el gobierno lo que hizo fue montar asambleas especiales para pueblos indígenas y para todos, pero ese Decidim, por ejemplo, está lleno de propuestas de organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, sus PDFs para la propuesta de la Ley de Aguas. Y bueno, esas son partes de las experiencias que hemos tenido en México y Latinoamérica. Bueno, pues como han visto, Decidim creció a nivel internacional, pero como les contaba, vuelvo a los inicios. Decidim se creó en Barcelona y fue una iniciativa financiada localmente por gobiernos públicos, por el Ayuntamiento de Barcelona, para desarrollar pues, unos presupuestos participativos. Es muy interesante la creación de Decidim financiada por lo público, porque años después se creó la Asociación de Software Libre Decidim y el Ayuntamiento de Barcelona cedió el código a esta asociación. ¿Qué quiere decir esto? Que la asociación ahora es la encargada de mantener y de mejorar y de hacer nuevos desarrollos en este código. Y lo más importante acá es que la gobernanza de esta asociación es comunitaria, es decir, hay unos miembros que forman parte de esta asociación y deciden comunitariamente y en una misma instancia de Decidim, que es MetaDecidim, cómo evoluciona y hacia dónde va la asociación y la plataforma Decidim. Marta y yo justamente somos parte del comité de coordinación, es parte de la gobernanza de la organización y fuimos personas electas, es decir, para que nosotros estuviéramos en este puesto, que es un puesto honorario y voluntario, tuvimos unas elecciones adentro de nuestra plataforma. Y bueno, o sea, este comité toma, digamos, algunas decisiones, pero siempre las expone a la Asamblea General de Decidim, de la cual cualquier persona puede ser un asociado, siempre y cuando, bueno, acepte el contrato social, pague su cuota de miembros, etcétera, ¿no? Yo como tecnóloga me sorprendió mucho ver este concepto del contrato social, porque normalmente es el software, lo instalas y listo. Pero Decidim tiene, digamos, una carta de valores, aparte de la licencia de uso, una carta de valores que se llama el contrato social, que básicamente son los valores que guían el código de la plataforma. Por ejemplo, auditabilidad, trazabilidad,
equidad de participación, y todos estos son valores que están, digamos, escritos en el código, y las funcionalidades no pueden ser opuestas a estos valores. Entonces, lo que me ha parecido interesante como tecnóloga es que pues me di cuenta que la gobernanza del software, aparte que es para la democracia, también es importante. En el software, a lo mejor que viene solamente de la iniciativa privada, el incentivo es pues generar más dinero o etcétera. Aquí en realidad pues sí hemos puesto una serie de estructuras para garantizar que no existan funcionalidades que corten derechos, ¿no? O que no sean democráticas. Y bueno, me pareció un concepto, la verdad, muy chulo. Y ya para terminar, bueno, decirles que Decidim ha sido considerado un bien común digital por la ONU, y precisamente este fue el tema del último Decidim Fest, que fue en noviembre, a inicios de noviembre. Y ya relacionando, volviendo a la revista, el Decidim Fest anterior fue la inteligencia colectiva en lugar de la inteligencia artificial, porque desde Decidim pues, creemos que el poder tiene que estar en la ciudadanía y en las personas, y que la tecnología tiene que ser una herramienta. Eso. Y por último, invitarles al Decidim Fest. Espero que podamos verles acá en Barcelona. Cada año, anualmente, celebramos el Decidim Fest entre octubre y noviembre, y es una fiesta de la democracia, de la tecnología, de Decidim. Nos reunimos toda la comunidad acá, y realmente es bien lindo conocer a esta comunidad. Gente de todo el mundo. Pues muchas gracias por la oportunidad, moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres, molt agraïdes, i esperemos que algún día podamos ir también allá. Merci, adeu. Chao. Pues les agradecemos desde acá a Marta y a Ali, porque como pueden escuchar, particularmente cuando Ali habla de su rol como tecnóloga, no suena a Elon Musk, ¿no? No suena a que los algoritmos se deben democratizar. O sea, Elon Musk no suena a eso. En cambio, desde las experiencias cívicas, justamente algunos de los artículos hablan de esa gobernanza digital a la que ellas se han referido en un trabajo cuya plataforma y acceso cívico permite desde la programación, desde los conocimientos pues mucho más tecnológicos, más informáticos, poder hacer posible esa gobernanza digital de la que se habla en el número. Las quisimos tener acá para que pudieran hablar de esa experiencia, porque es un poco mostrarles a contracorriente cómo la lógica no es la lógica del negocio que buscan los tecnoligarcas hoy en día, como Elon Musk o un Mark Zuckerberg, ¿no? Que por cierto, las declaraciones este día de Elon Musk es que quiere buscar la desaparición de la Unión Europea, porque tiene que pagar algo así como 120 millones de pesos por justamente incurrir en violaciones a los derechos humanos. Bien, a continuación vamos a escuchar muy brevemente la intervención del doctor Martín Mora desde Barcelona, quien fue el coordinador del número. Ahí en el backstage le damos play. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dedicada a Barcelona, ciudad a la que le tengo mucho cariño. Yo soy Martín Mora, he sido profesor de la Universidad de Guadalajara, uno de los que han colaborado desde la fundación de la Feria del Libro de Guadalajara hace casi 40 años, y también uno de los fundadores de la revista Folios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. En este número de la revista Folios, que hemos llamado Poder Digital y Ciudadanía en tiempos de inteligencia artificial, es un número que me ha tocado comisariar en gran parte a mí, y recogemos artículos en donde queremos poner sobre la mesa el debate interesantísimo actualmente sobre el efecto que tiene las nuevas tecnologías y esto que se da en llamar inteligencia artificial en la vida política y en la vida ciudadana, en la democracia incluso. Esto me recuerda que hace bastantes años, yo no sé, quizá 10, yo escribí un artículo también para la revista Folios,
en donde hablaba, siguiendo al filósofo alemán Peter Sloterdijk, sobre la mediapolítica. La mediapolítica, yo le llamé así, en realidad él utiliza el concepto hiperpolítica para hablar de la política en tiempos del uso de la tecnología y de cómo se ha transformado el modelo de representación política, y yo le llamé mediapolítica para hablar de cómo la política contemporánea lo que hace es un ejercicio de medios. Parece que la política está, y más ahora en donde la tecnología avanza a grandes pasos, en donde los medios son el factor determinante de la visibilidad de los actores políticos. Personalmente, como psicólogo y filósofo de la vieja escuela, pienso que es equivocado, que la política sigue siendo un ejercicio de vínculo inmediato y cercano y de relación permanente y muy cercana y muy estrecha entre esto que llaman los actores políticos, que son los representantes o las representaciones a través de partidos o de ayuntamientos o de gobiernos, que lo que hacen o lo que deberían hacer, en todo caso, como diría Max Weber, como buenos burócratas, es mediar, representar las necesidades y las aspiraciones de la gente a través del ejercicio de un aparato que se llama el Estado, que es el que debería servir para brindar todas las satisfacciones a la gente. Esto se llama política. En los tiempos actuales creo que hay un malentendido común, que es que, insisto, los llamados actores políticos, y la palabra actor es importante, tiene que ver con el teatro, que están jugando todo el tiempo un rol, un papel, que no es exactamente su verdadera cara. Los actores políticos suponen que las nuevas tecnologías son la verdadera temperatura del acto político. Es decir, que si apareces mucho en medios, que si tienes muchos likes, que tienes 1000 seguidores en tu cuenta del tipo que sea, de redes sociales, eres mejor. Y eso es una frivolización del acto político, es una veneración de la tecnología per se. La tecnología es un instrumento que sirve para las necesidades humanas, no las va a sustituir jamás, y por lo tanto pensar que la política se reduce a la aparición en medios y a la cantidad de seguidores y seguidoras es absurda. De hecho, lo que veo yo en la época contemporánea con mucha gente es, incluso gente que se dedica a la política de manera profesional, están buscando los medios todo el tiempo, la entrevista, aparecer en el periódico, aparecer en la charla, incluso para mal. Es decir, que hablen mal, pero que hablen de alguien. Y la política se ha convertido entonces en un ejercicio de exhibicionismo público, que lo que hace es dejar de lado el verdadero sentido del acto político, que es el resolver las causas comunes, la necesidad común, la necesidad de qué es lo que la gente requiere y cómo podemos resolverlo entre todas y todos. Y digo entre todas y todos porque en realidad el acto político es un acto comunitario, no es un acto de una persona que resuelva de manera personal o unipersonal lo que quieren los demás. Hay que resolverlo en común. Esta revista, este número de la revista Folios, intenta que todo mundo, los lectores y lectoras, lo que piensen es, no se queden con el caramelo envenenado de la inteligencia artificial, que por otro lado, yo como psicólogo viejo que soy, me parece una palabra, una definición ridícula y absurda. La inteligencia no puede ser artificial nunca. Se puede simular a través de dispositivos, a través de gestiones algorítmicas, pero la inteligencia es humana siempre, no puede ser artificial ni maquinal. Pero vuelvo, con todo eso, lo que esta revista pretende, y nos ha tomado tiempo en el comité que organizamos la revista, la gente del Instituto Electoral y la gente que son editoras y editores, es presentarles a ustedes un número en donde haya un motivo de reflexión. Un motivo de reflexión que es pertinente, pero que también desbarate el espejismo de pensar que la acción política es una acción a través de los medios. No necesariamente. Pondré un par de ejemplos para no prolongarme demasiado. Uno es, yo soy un lector de un psicólogo social que se llama Serge Moscovici. Moscovici hace mucho tiempo escribió un libro que se llama Psicología de las minorías activas, en donde hablaba de cómo se construye la influencia social a largo plazo. La influencia social se construye a través del ejercicio de la minoría, una pequeña minoría que está en desacuerdo,
que genera un conflicto social, que es disidente de la norma, que transgrede la norma y ofrece un nuevo estilo de comportamiento y lo mantiene durante largo tiempo. No es un ejercicio de estar machacando los medios, sino es un ejercicio de consistencia que él, Moscovici, le llamó el estilo de comportamiento, que es lo que todo mundo sabemos que es la vinculación directa entre lo que dices y lo que haces. Ese tipo de ejercicio político es el que sigue persistiendo. Y la gente que, por ejemplo, busca millones de seguidores y muchas K en sus redes, piensa que eso hace el efecto de transformación política y no es verdad. La transformación política sigue siendo un ejercicio de pequeña gente soñadora que de manera individual y de manera cercana y pequeña hace cosas. Eso me lleva a pensar en un concepto clásico que utilizaban los griegos para definir a una persona que ellos hablaban de que la democracia era un proceso de deliberación colectivo, que por cierto, el concepto de democracia también es un concepto vacío porque no significa lo que todo el mundo supone. La democracia ateniense era absolutamente excluyente con las mujeres, con los esclavos, con los metecos, que eran la gente de fuera, que no eran nativos de Grecia ni de Atenas, era excluyente. Entonces, hablar de la democracia no es hablar del mejor modelo posible. Pero eso es otra discusión, de la cual no vamos a hablar ahora. Quizá en un número posterior de Folio lo hagamos. Pero yo lo que quiero traer a colación es que para los griegos había una palabra clave que le llamaban idiota. El idiota era aquella persona que se desinteresaba de la vida pública, de la res pública. La persona que pensaba que podría mantenerse al margen del acto político y sin ningún problema. Ellos le llamaban idiota, porque es una palabra griega que define perfectamente el yo lo hago y yo me quedo con ello, no comparto nada, que se ha convertido en un insulto. Entonces las personas que no están interesadas en la vida pública, en el acto político, por definición y por etimología grecolatina serían idiotas. En la época contemporánea la paradoja es que la gente más desinteresada y más idiota, por volver a la metáfora, es la gente que piensa que los medios o la inteligencia artificial o la tecnología sustituye el poder de la deliberación del acto humano, que es conversar con alguien, llegar a un acuerdo, discutir cuando hay un desacuerdo, pero pensando en el bien común, no en el bien de una sola persona, sino el bien colectivo. Y eso, en el fondo, es de lo que queremos hablar y lo que queremos provocar con este número de folios. Dicho esto, les envío un gran abrazo desde esta Barcelona en la que estoy de visita ahora, en la que he vivido durante mucho tiempo y que es mi ciudad también. Bueno, muchísimas gracias. Sin duda alguna, el propósito, me parece, de esta edición es justamente abrir la perspectiva, abrir el debate a los distintos puntos de vista, perspectivas como las que incluso se han mencionado acá por parte de Martín Mora, quien podrán estar de acuerdo con él o no. Sin embargo, la revista justamente durante los 19 años en que se ha editado desde el Instituto Electoral busca precisamente desde una perspectiva crítica generar debates actuales, por supuesto, en los que la diversidad de los puntos de vista, la pluralidad se pueda hacer tangible en sus páginas. Entonces, pasaría a preguntarles a nuestra invitada e invitados de esta tarde, a preguntarles si quieren intervenir con un último comentario. Preguntas del público que asiste. ¿Ya mejor la quieren leer? Ya, nos vamos a… Claro, por supuesto. Eso, por favor. Bueno, consejera, está muy bien. Claro, por supuesto. Una de las cosas que caracteriza los esfuerzos de este Instituto Electoral es hacer publicaciones para la ciudadanía gratuitas y precisamente con la herramienta de la tecnología en los últimos años lo que hemos podido hacer es hacerlas de manera más accesible. Estrenamos este año un
un micrositio de publicaciones. Por ahí están los QRs, tanto en el librero como en este arco, desde donde se pueden bajar todas nuestras publicaciones, incluidas todas nuestras novedades editoriales de este año y, por supuesto, nuestra querida revista Folios. A mí no me resta más que agradecerles su presencia en este penúltimo día de la Feria Internacional del Libro y particularmente de la presentación de una revista que queremos mucho y que pretendemos que la hagan suya mediante la lectura, mediante el compartir, el debatir, el mandarnos mensajes si están de acuerdo con lo que abordamos, con lo que no abordamos y, por supuesto, para que puedan escribir también en ella. Muchísimas gracias, consejera, maestro Alberto, consejero. Muy buenas tardes a todas y a todos.